No tengo idea de cómo funciona en otros países del mundo, pero en Colombia, ya sean las canchas de barro, las de microfútbol o hasta en fútbol de calle, lo más común es jugar un picadito apostando una gaseosa y la más común es una Coca-Cola de 2 litros. Puedes jugar sin nada a cambio, pero cuando se trata de Coca-Cola, la rivalidad entra en escena. Solo que para los jugadores profesionales la cosa es diferente y la prueba de eso es lo que algunos jugadores famosos de las selecciones que están disputando la Eurocopa hicieron en las ruedas de prensa. Por eso hoy vas a saber por qué los jugadores están perjudicando a Coca-Cola. Pero antes deja tu like y suscríbete al canal para no perder ninguna novedad. El camino para convertirse en jugador profesional no es nada fácil y mantenerse en alto nivel debe ser todavía mucho más difícil. Aparte de tener talento, es necesario mucho entrenamiento y empeño para competir con los mejores. Y algo que es importante para cualquier atleta es el cuidado con la alimentación, ya que lo que ellos consumen acaba teniendo una gran influencia en la calidad física y en el rendimiento en el campo de juego. El portugués Cristiano Ronaldo siempre fue un gran ejemplo en este deporte, no solo por su talento como artillero en marcar goles, pero también por su dedicación y disciplina para mejorar la forma física que hace que él tenga un rendimiento aún mejor dentro del campo. Él ya dijo que pasa horas en el gimnasio y también toma mucho cuidado con los alimentos y bebidas que toma, y por lo visto Coca-Cola no está en su lista. Coca-Cola es una de las empresas más grandes del mundo y siempre fue patrocinadora de los grandes eventos deportivos, entre ellos la Copa del Mundo y la Eurocopa. En la actual edición de la Euro, la empresa tuvo una pérdida billonaria después de que Cristiano Ronaldo hizo de las suyas en una rueda de prensa. Antes del juego de Hungría y Portugal, CR7 fue a la rueda de prensa al lado del técnico de Portugal y una vez se sentó, él hizo lo siguiente. Coca-Cola. Puede hasta parecer un acto simple e irrelevante, pero tratándose de Cristiano Ronaldo, que enaltece la alimentación saludable y con casi 300 millones de seguidores en una de sus redes sociales, su acto tuvo un peso muy grande. Esto trajo una caída de 1.6% en las acciones de Coca-Cola en la bolsa de valores, lo equivalente a 4 billones de dólares en valor de mercado. Y como si fuera poco, la moda se viralizó y otros jugadores comenzaron a imitar el gesto de Cristiano Ronaldo. Manuel Locatelli de Italia hizo 2 goles y fue escogido como el jugador del partido entre Italia y Suiza. Y en la rueda de prensa la primera cosa que hizo fue esto. Ya el francés Pogba hizo lo mismo que Cristiano Ronaldo y Locatelli, pero esta vez con la botella de Heineken, ya que él no es muy fanático de bebidas alcohólicas. Pero con excepción de Pogba, las acciones de Heineken no cayeron, por el contrario, ellas subieron. Mientras que Coca-Cola tuvo una caída de 4 billones de dólares en valor de mercado, Heineken tuvo un aumento de 1 billón de dólares gracias a Pogba. Por lo visto, el efecto CR7 solo funciona con él y Pogba prácticamente hizo a los fanáticos de Heineken abrir una cerveza más. El técnico de Rusia no quiso saber nada de eso y se tomó una Coca-Cola cero en plena rueda de prensa. Ya Andriy Yarmolenko de Ucrania fue más osado y dijo lo siguiente. Убрал Coca-Cola, знаешь, я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken, свяжитесь со мной. Los jugadores prácticamente se dividieron en 2 equipos, equipo Coca-Cola y equipo Agua. De cualquier manera, estos jugadores son muy influyentes al día de hoy y para ellos incentivar las bebidas alcohólicas y gaseosas puede parecer malo para sus fanáticos y para los atletas jóvenes que sueñan en seguir el camino de ellos y convertirse en un atleta profesional. Ya en el caso de las empresas, ellas continuarán colocando sus productos en las ruedas de prensa porque lo más importante es que el mundo continúe hablando sobre ellas, hablando mal o bebiendo siempre será un factor positivo para las empresas. En el pasado, Lionel Messi era un gran fanático de las frituras y las gaseosas. No es por nada que él es patrocinador de Pepsi. Pero el elevado consumo de este tipo de alimentos hizo que el argentino desenvolviera serios problemas de estómago y comenzara a afectar su rendimiento en el campo. En 2014, Messi fue visto varias veces vomitando en campo y teniendo reflujos en medio de algunos juegos. De acuerdo con el nutricionista del argentino, el motivo fue la mala alimentación de él y desde entonces Messi ha dicho
dicho que paró con el consumo de alcohol, gaseosas y alimentos que pueden hacer mal, y coincidencia o no, después de eso su buen rendimiento y condición física volvió a aparecer. Y un acto curioso sobre Messi sucedió en 2013 cuando él estaba en Brasil con su esposa Antonella. En la época él ya era patrocinado por Pepsi, pero fue visto tomando Coca-Cola en el momento que recibió un regalo de un fan del equipo de Vitória. Esto generó un cierto malentendido entre el atleta y la marca, pero después todo se resolvió. Ya en el caso de Cristiano Ronaldo y las botellas de Coca-Cola, por más que el efecto del jugador haya sido para influenciar una alimentación saludable y actualmente él evita hacer publicidad para bebidas que hacen mal para la salud, algunos fans del fútbol vieron esto como un irrespeto con la empresa y lo llamaron de hipócrita, ya que ella patrocina la Eurocopa hace bastante tiempo y el propio jugador portugués ya había hecho publicidad de Coca-Cola en 2008, en la época en que él todavía jugaba en el Manchester United. Coca-Cola es socia hace bastante tiempo de la UEFA y patrocina la competencia de la Euro desde 1988, y es común colocar bebidas al lado de los micrófonos de los jugadores en las ruedas de prensa y de técnicos. La empresa dice que no se va a manifestar sobre el caso y la UEFA dijo que no prevé colocar ningún tipo de penalidad a los jugadores, pero reforzó que la empresa también ofrece agua y otros tipos de bebida a los atletas. Pero evitar beber Coca-Cola antes del juego le trajo algunos beneficios a Cristiano Ronaldo. Portugal venció el juego 3-0 y él marcó 2 goles y fue escogido como el mejor jugador del partido. Ronaldo, o toque pro Rafa, Cristiano Ronaldo cara a cara, driblou, olha o gol! Gol! Y no es de hoy que el portugués detesta las gaseosas. En 2020 él dijo que estaba irritado con Cristiano Jr. porque su hijo estaba alimentándose mal, comiendo papas fritas y bebiendo gaseosas. Y como hijo de tigre sale pintado, Cristiano quiere que su hijo comience a tener más cuidado y disciplina en el momento de la alimentación, ya que el niño quiere convertirse en un jugador profesional así como su padre. CR7 ya está quedando viejo y probablemente va a entrenar y enseñar su sucesor dentro del campo y también en la alimentación. Actualmente Cristiano Jr. tiene 11 años de edad y la carrera como jugador está lista para comenzar, y no hay dudas que el padre sabe mucho de este asunto, ya que son pocos los jugadores que se mantienen en alto nivel en este deporte con 36 años de edad. Y mientras muchos jugadores se están burlando de Coca-Cola en la Eurocopa 2021, en los barrios deben haber peleas de quién lleva la botella de Coca-Cola para casa. Si la actitud de Cristiano Ronaldo, Locatelli y Pogba fue la correcta, bueno, es algo para conversar. Pero si la moda se queda, puede traer complicaciones para la UEFA o inclusive para los jugadores. Pero ahora yo quiero saber algo. ¿Eres del equipo de Coca-Cola o del equipo de agua? Comenta abajo y cuéntame. Soy Joseph Gooden y ya llegamos al final. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Un abrazo para todos y hasta el próximo video.